Nos acompaña en esta ocasión Juan José Llanes Gil. Él es abogado, especialista en temas de combate a la corrupción, y esta mañana lo hemos invitado aquí a la Organización Nacional Anticorrupción, la ONEA México. En ONEA hemos fijado posición sobre este marco normativo, esta reforma a la Constitución local y la firma del paquete de iniciativas de algunas nuevas leyes y algunas ya vigentes para iniciar con lo que será este sistema estatal anticorrupción Veracruz. Has participado en el análisis, cuéntanos qué has encontrado ahí. En el estado de Veracruz, a principios de octubre, se promulga con bombo y platillo la reforma constitucional, que no es otra cosa que la armonización en la Constitución Política del Estado de aquellas premisas que están contenidas ya en la Constitución Federal. Se copia a la letra lo que ya venía en la Constitución Federal. Y creo que es importante advertirlo porque la intención de presentar la reforma constitucional de Veracruz como algo novedoso, señero, como el cumplimiento de compromisos electorales, es una posición demagógica, porque no es así. Ahora, es importante también advertir esto porque la reforma constitucional, como queda la Constitución de Veracruz, reproduce los mismos defectos que ya en otros momentos muchas otras organizaciones sociales han encontrado en el andamiaje constitucional federal en materia de combate a la corrupción. En esencia, tiene que ver con dos cosas: la transparencia y la autonomía de los entes que están dedicados o que estarán enfocados al combate a la corrupción. ¿Por qué debemos cuestionar, así como va, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción? Yo creo que no pueden coexistir vigilados y vigilantes en los mismos órganos. En el estado de Veracruz se toma la decisión de disponer la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado. Suponer que un funcionario como un fiscal, un futuro fiscal especializado en combate a la corrupción, va a estar subordinado a un fiscal cuya autonomía está cuestionada, evidentemente creemos que no es la mejor solución, ni es tampoco el mejor cauce que se le puede dar al combate a la corrupción por la vía penal. Ha habido muchas voces, y algunas voces con una gran legitimidad, cuestionando la designación, cuestionando la actuación del fiscal general del Estado. Se trató en este régimen, primero que nada, de defenestrar al fiscal que había dejado el duartismo, por decirlo de alguna forma, pero no de darle una autonomía a la fiscalía como es lo constitucionalmente deseable, sino crear una fiscalía a modo, dedicada a la venganza. Y se ha dedicado también a procurar una justicia selectiva que no ha dejado conforme a la sociedad. Darle a esa fiscalía otro brazo para combatir la corrupción absolutamente dependiente, pues no es darle la autonomía deseable para un órgano de esta naturaleza. El sistema estatal anticorrupción, su origen tendría que ser, me parece, la transparencia. Inclusive algunas voces cuestionan la marcada opacidad en este proceso de designación del fiscal especializado. Prácticamente lo que se dispone es: la Fiscalía General del Estado contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir los mismos requisitos que el fiscal general. Y ya. Se habla de una convocatoria pública para definir ese fiscal, el cual deberá ser aprobado por una mayoría calificada del Congreso del Estado, pero hay un vacío que es delicado. La disposición constitucional lo que refiere es que en caso de que no obtenga alguien esa mayoría calificada, la designación se hará de acuerdo con la convocatoria. Y no se sientan las bases
sobre las cuales deben descansar las premisas de esa convocatoria. Quizás incluso se pretenda que esa atribución de designar al fiscal, en caso de que no haya consenso en el Poder Legislativo, pase al titular del Poder Ejecutivo. Entonces se tendrá el mismo defecto que se encontraba en ese intento de fiscalía a modo que pretendía hacer el duartismo. Por lo tanto, no será sino la reproducción de los mismos vicios. Algunos organismos reconocidos como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, han publicado este semáforo anticorrupción, que es la evaluación de cada una de las entidades del país en cuanto a este proceso para construir el sistema local anticorrupción y, por consecuencia, esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Veracruz tiene la calificación deficiente. Uno de los puntos sería este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por el que obtiene estas calificaciones. Cuéntanos de qué va este tribunal. Se pretende complementar el sistema estatal anticorrupción con un tribunal de justicia administrativa que imponga sanciones administrativas. Me explico mejor. Los hechos de corrupción debiesen acarrear consecuencias, por supuesto, de naturaleza penal y también consecuencias de carácter administrativos, que incluso pueden llegar a la inhabilitación de servidores públicos. ¿Quién quiere, ocupando un cargo público, a un servidor público que ha sido acusado de manera fundada de corrupción? Ahora bien, la realidad es que la disposición constitucional, de acuerdo con la reforma habida a principios de octubre, no delinea la existencia de un tribunal especializado en materia de corrupción. Prácticamente lo que hace la reforma constitucional es que ese Tribunal de Justicia Administrativa subsuma las funciones de un órgano que ya existe, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, y se desprenda del Poder Judicial del Estado. Nada más. Desde la ONEA hemos fijado posicionamiento al que se están sumando ya algunas organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cosas, exigimos una discusión abierta para construir este sistema local anticorrupción. Así ha ocurrido en otras entidades del país. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que solamente debatiendo con la sociedad es posible acceder a ese ideal de tener un sistema anticorrupción que realmente funcione, que realmente sea operante. La disyuntiva es combatir la corrupción o simular que se combate a la corrupción. Evidentemente, las instancias que están pretendiéndose crear a partir de la reforma constitucional de principios de octubre en Veracruz no dan la impresión, no generan la impresión de que esté ocurriendo este punto deseable, el combate a la corrupción. Por ejemplo, no es deseable que sea el propio titular del Poder Ejecutivo el que proponga a los magistrados que lo van a integrar. Entonces, es otra vez el ánimo de definir por sí y ante sí del gobernador del Estado quiénes van a combatir la corrupción. Yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura como para definir todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. En primer lugar, ¿cuáles son las sanciones que considera prudente sean impuestas a aquellas personas que cometen actos de corrupción? Entre el catálogo de delitos graves que se delineó en la reforma al sistema penal, homicidio, narcotráfico, crimen organizado, etc., no se incluyó los delitos de servidores públicos. Los ciudadanos no queremos ver individuos acusados de corrupción libres, por ejemplo, con una caución. Por un lado, el que la sociedad sea la que defina qué sanción pretende. Por otro lado, que la sociedad también defina qué instancias son las que deben encargarse del combate a la corrupción y que finalmente también defina qué perfil deben tener las personas que se encarguen de esta delicada misión. Y naturalmente también que definan cómo deben ser seleccionados. Organismos de la sociedad civil ven un riesgo en esta deficiencia en la armonización de las leyes locales con las federales
para empatar, digámoslo así, el sistema nacional anticorrupción con el sistema local anticorrupción? Ninguna disposición de orden local puede estar en colisión o contravenir las disposiciones de orden federal. El tema de la constitucionalidad de las normas locales, bueno, tiene que quedar blindado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, yo creo que el riesgo mayor es que se pretenda que con un sistema anticorrupción que fue diseñado para la federación y las entidades federativas, de espaldas a la sociedad, sin el concurso de la sociedad, se pretenda que el tema está ya resuelto, que está ya zanjado, que México es un país libre de este fenómeno. México no solamente no está avanzando en materia de combate a la corrupción, sino que está retrocediendo. Finalmente, ¿qué se hizo bien a nivel nacional en cuanto a la discusión, al menos, de las leyes que dieran base y sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, que no se esté haciendo a nivel local? Algo que fue plausible en la idea de crear un sistema anticorrupción a nivel federal es reconocer que México es un país que tiene un problema muy severo de respeto a la legalidad, tiene un déficit de legalidad. Yo creo que en el plano local debió profundizarse la discusión. La corrupción en Veracruz no es solamente Javier Duarte y el duartismo. O sea, es evidente que es el ejemplo más acabado y doloroso de este fenómeno. Pero suponer que en ese tema, Duarte y los duartistas, se subsume todo el fenómeno de la corrupción de Veracruz es peligroso también, porque es ignorar otros fenómenos de corrupción. ¿Cuándo tendría que estar ya operando, funcionando, puesta en marcha este sistema local anticorrupción? Habrá que estar pendientes, pero yo esperaría que el próximo año ya los mexicanos y los veracruzanos tengamos una mejor perspectiva, una expectativa más acabada de lo que puede ser el combate a la corrupción. Juan José, ¿algo que agregar? Que deseo firmemente que la sociedad civil, que las organizaciones no gubernamentales se interesen realmente en el tema. ONEA tiene una plataforma muy importante de debate, de análisis de estos temas, ofrece opciones muy importantes que le permiten a todos los ciudadanos tener una participación no solo testimonial en relación con este tema. Muchas gracias por haber asistido esta mañana. Aquí.